en esta exposición me interesa desarrollar un poquito la aparición y desarrollo del lenguaje infantil para que los papás no lleguen tarde a consulta y sepan cuándo deben preocuparse por el lenguaje de un niño. En los 50 años que tengo de práctica clínica he recibido niños de distintas edades y he escuchado reiteradas veces que algunos profesionales de la salud, cuando una mamá consulta con un niño de 3 años que no habla nada, le dicen que vaya tranquila, es lento, es vago, ya va a hablar, espera hasta los 4 años. En realidad eso es un absurdo. El lenguaje tiene etapas precursoras que se dan en el primer año de vida y etapas evolutivas que se pueden desarrollar y que voy a intentar desarrollar ahora entre el primer año, los 2 años, los 4 y 5. El lenguaje es una función nerviosa superior muy compleja, es lo que nos permite acceder al desarrollo cognitivo, a la inteligencia. Por el contrario, si un niño no desarrolla el código lingüístico en ambos aspectos, que también voy a explicar ahora qué son, va a tener dificultades de aprendizaje en el colegio. Con lo cual, las etapas para el desarrollo del lenguaje entre 2 o 3 años que los padres hacen la consulta, a los 5, donde los niños en este momento, en la etapa preescolar, ya comienzan a escribir, el tiempo es corto y llegan muchos, si la consulta no es oportuna y a tiempo, la terapia si es necesaria, llegan al inicio de la escolaridad con dificultades para el aprendizaje que después marca una brecha entre la pretensión del colegio y lo que el niño puede. Entonces, entre las etapas prelingüísticas que se dan en el primer año de vida, podemos enumerar la mirada comunicativa, el llanto, la entonación del llanto comunicativo. No es lo mismo una mamá que conoce a su bebé, sabe que el llanto de necesidad es distinto del llanto de dolor y del llanto de enojo del bebé. Y hay una etapa muy importante que es la etapa que nosotros llamamos de juego vocal y que los papás lo conocen como la etapa del balbuceo o la etapa del ajo, que se da cuando los niños están satisfechos en sus necesidades fisiológicas, o sea, alimentados y limpios, y comienzan con un verdadero juego de sonidos anteriores y posteriores que son comunes a todos los niños del mundo. Esto, si no aparece, ya es un antecedente de que es un niño a observar, porque esto lleva 2 etapas, 2 subetapas. La primera etapa es involuntaria, es una etapa propioceptiva, la tienen todos los niños del mundo normales y se da independiente de la voluntad del niño. Hay una ley de oposición de anteriores y posteriores, pero el niño hace un ensayo con esto, con su zona orofacial y sus posibilidades vocálicas. Después de esta etapa, que antes se daba los 3 meses, en este momento se ven ya en los bebitos de 1 mes. Ha habido un cambio en el desarrollo filogenético del ser humano, aparece antes, con lo cual también este es un ítem importante para tener en cuenta cuando no aparece, que es hasta los 3-4 meses que seguro va a tener una dificultad en el lenguaje. Esta etapa se sigue luego de una etapa que se llama propioceptiva auditiva, que es donde el bebé se escucha lo que produce y se retroalimenta auditivamente y vuelve a producir el juego. Sería bueno que los papás que tienen bebitos sepan que es importante estimular ese juego. Los papás podrían ponerse delante de la cara del bebé muy cerquita y repetir el mismo juego que hace el niño para reforzar auditivamente no solo lo que él se retroalimenta de su propio sonido, sino también desde la comunicación de la mamá. Esto ya es comunicación. Un bebé que mira y que hace sonidos está comunicando. Si la mamá responde con lo mismo, se inicia la comunicación ya a esa edad. Después de esa etapa preperceptiva, los bebés suelen pasar se desarrollan otras actividades motoras y muy importantes y demás. Pero alrededor antes de los 9-10 meses comienza la repetición de sílabas. A veces los papás dicen, ya dice mamá, y en realidad el bebé lo que está haciendo es ensayando el amam, mamam, para luego cortar y quedarse con los sonidos pertinentes a la lengua madre. Selecciona, corta y se queda con los sonidos que solo corresponden al español en nuestro caso. Alrededor del año tienen que aparecer las primeras palabras, que en general son mamá y papá, y el lenguaje se da por necesidad de comunicar.
y por necesidades de satisfacer sus propias necesidades que aparezcan en ese momento. Por ejemplo, sí es común que diga mamá porque es la persona más cercana afectivamente y quien abastece, lo cuida y lo alimenta. Esto se da no solo porque nuestro idioma es una palabra bisilábica que es fácil de decir. En otros idiomas que no son repetición de sílabas se da lo mismo. En general son mamá y papá y son sustantivos. Las primeras palabras son sustantivos. Son posibles de visualizar entre la palabra y la imagen mental de la palabra. Luego de esto comienza en una etapa progresiva lo que se llama frase simple. Son 2 palabras, o papá auto, o mamá pan, o mamá agua, donde el resto de la construcción la carga de significado quien lo escucha, pero se asegura la comunicación. Alrededor de los 2 años, 2 años y medio, los niñitos que no tienen ninguna dificultad ya comienzan con frases completas. Esto se llama estructura morfosintáctica. Alrededor de los 4 o 5, por supuesto, el ingreso en la escolaridad, los niños poseen, ya también a los 3, en este momento poseen un lenguaje completo a nivel morfológico. Si lo escribiéramos y construyéramos una frase, podríamos decir que la frase está completa, con cada elemento en su lugar, el lugar del artículo, el sustantivo y el verbo, que está impuesto por la lengua madre, es de esa manera, no puede ser de otra. Y lo que sí continúa a lo largo de la vida del hombre son las posibilidades de agregar significados a su vocabulario. Cada persona adulta incluso tiene en su discurso un vocabulario que le pertenece, que es individual, que es general y que es particular. Es general porque nos permite comunicarnos y es individual porque uno elige, selecciona las palabras que son de su propio bagaje cultural y a veces profesional. Por ejemplo, es común que los abogados utilicen palabras que están incluidas dentro de lo legal, en su lenguaje, los artistas otras, nosotros que nos dedicamos a la terapia y a la neuropsicología y a la psicología utilizamos otras. Eso depende, se amplía a lo largo de toda la vida del hombre. A medida que uno adquiere nuevos conocimientos, adquiere nuevos significados. Y ese campo es inalcanzable hasta que una persona pueda contar con potencial cognitivo normal.